Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día jueves. Entonces, antes de comenzar, les quería comentar que la tarea, el ejercicio número 4 ya está publicado. El ejercicio 4 es teórico principalmente, ya que hemos visto varios conceptos a lo largo del semestre. Entonces, el, el ejercicio 4 es de desarrollo, en el cual tienen que escribir unos párrafos cortos de las cosas que se le preguntan ahí para que les sirva de cuáles son las líneas importantes de las cosas que hemos ido hablado en el curso y puedan repasar esos puntos que son importantes en este desarrollo de lo que hemos ido observando a lo largo del semestre. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta sobre eso? O me lo pueden hacer la próxima clase después que hayan tenido tiempo de poder revisar con calma la tarea. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta de la tarea número 3? Como sabrán, se extendió un poco el plazo con atraso sin descuento de nota, ¿ya? Para que puedan ir haciendo la tarea. Entonces, ¿qué era lo que estábamos terminando de ver en la clase anterior antes de meternos de nuevo en la siguiente parte, que es cómo, porque nosotros lo que hemos visto hasta ahora es el comportamiento que queremos en nuestra estructura y hablamos que queremos que sean dúctiles y que disipen energía y que logren tener una respuesta cíclica de buena forma, disipando energía en cada uno de los ciclos, ¿verdad? Pero no hemos hablado cómo nosotros podemos tomar esos comportamientos y usarlos en nuestro análisis, ¿ya? Porque lo que sabemos es todos nuestros análisis que nosotros hemos visto hasta ahora siempre han sido análisis lineales y elásticos. Entonces, ¿cómo podemos comparar ese análisis lineal y elástico con lo que estamos viendo acá de disipación de energía, fisuración, entrar en el rango no lineal de la estructura? Y eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, ¿ya? Que es a través de lo que se llaman factores de reducción, ¿ya? Que toman el concepto de la disipación de energía y la traducen como nosotros podemos incorporar esa reducción de energía dentro de nuestros modelos lineales y elásticos, o cómo considerar dentro de nuestros modelos lineales y elásticos que las estructuras en realidad durante el sismo entran en un rango no lineal. Entonces, en nuestros sistemas estructurales de acero tenemos marcos rígidos los sistemas estructurales en acero principales que vamos a estar viendo son los marcos rígidos a momento o pórticos a momento, y en estos principalmente están compuestos por vigas y columnas. Vamos a verlo en la siguiente, que es más fácil de analizar. Nuestro sistema de marcos rígidos o a momento, ¿verdad? En el cual tenemos vigas y columnas que son las que ayudan a resistir las cargas laterales. El principal problema de estos sistemas es que son mucho más flexibles que otros sistemas, ya que se basan en la rigidez del marco para poder resistir los esfuerzos laterales, ¿ya? Y tienden a ser mucho más flexibles que cualquiera de los otros sistemas que vamos a observar. Nosotros en Chile estamos más acostumbrados a usar este tipo de marco que los marcos arrastrados concéntricos, y hay varias versiones del marco concéntrico. La única gracia del marco concéntrico es que siempre todos los nudos de estos llegan a la unión con otro elemento o llegan a la intersección o no en donde se conectan columnas y vigas, ¿ya? En forma precisa al no nudo que se forma de este sistema. Y estos sistemas de marco arrostrados trabajan principalmente con sus elementos diagonales, las arrostradas, que son las que transmiten los esfuerzos en forma axial. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este comportamiento? Que cuando yo trato de mover hacia allá el edificio o mi estructura, en realidad, ¿qué le pasa a esta diagonal? Se tiende a estirar, porque estoy haciendo este movimiento, por lo tanto, esta diagonal tiende a estirarse, y la otra diagonal que está en el sentido contrario tiende a comprimirse. Entonces, estos elementos trabajan en tracción y en compresión, que obviamente en tracción es el mejor comportamiento del acero,
En compresión vamos a tener el problema que estas diagonales van a querer pandearse. Por lo tanto, yo tengo que diseñar de forma tal que no haya pandeo dentro de los rangos de demanda a los cuales yo diseño esto. Si sobrepaso eso, obviamente voy a sufrir un pandeo dentro de la estructura. Y después tenemos, el tercer sistema, son marcos arrostrados excéntricos. Y la principal diferencia con los otros es que lo que nosotros hacemos es que se forma ya la diagonal o arriostra, no llega siempre en todos los nodos al nodo, ¿verdad?, que se forma en viga columna, o llega a otro elemento de diagonal, sino que está excéntrico. Hay un desfase entre el punto y el siguiente. Y ese elemento empieza a trabajar en corte, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser capaz de absorber los esfuerzos que se están generando en ese punto, ¿ya? Y la disipación de energía está dada por estos elementos. Entonces acá nuestros fusibles estarían dados en viga columna. Queremos que nuestras vigas sean las que se rotulen, ¿verdad? En los marcos arrostrados son las diagonales las que queremos que trabajen y fallen principalmente, y aquí es el elemento, el link. Si es que algún elemento falla porque entra en grandes deformaciones, es los elementos diagonales o el elemento link. Y el cuarto sistema estructural que no está acá es un marco arrostrado, pero es un marco con arriostres no pandeables. Es decir, son arriostras que no se van a pandear. Por su forma en que están desarrolladas, estos elementos diagonales son capaces de evitar el pandeo del elemento. ¿Ya? Vamos a ver cómo se hacen para que no generen ese pandeo. Entonces, como habíamos visto, ¿cuál es la filosofía? Igual que siempre, prevenir colapso de las estructuras en un terremoto extremo. Sin embargo, como ha ido evolucionando, tenemos la idea de que ya esto no es suficiente. No es suficiente solamente prevenir colapso de la estructura en terremotos extremos, es decir, lo que se llama life safety, que es seguridad de vida. Nosotros ahora queremos otra cosa, que es deseable. Queremos un comportamiento dúctil de la estructura, es decir, que sea capaz de disipar energía, que limite los daños, que eso es súper importante. Y aquí cuando nosotros decimos limitar daños, es ¿qué daños? Daños no estructurales, daños estructurales. Entonces hay una diferenciación entre esto. Y obviamente cuando nosotros queremos limitar daños estructurales, es mucho más fácil para nosotros porque nosotros sabemos cuáles son los comportamientos de nuestros distintos elementos. Si sabemos una viga, sabemos qué significa un daño fuerte en esa estructura, qué nivel de rotaciones no deberíamos permitir, qué nivel de deformación del acero ya nos empieza a generar problemas por fatiga, por reducciones de capacidad, ¿verdad? En el hormigón armado lo mismo, qué nivel de deformación, de grieta, ya no estamos dispuestos a desear. Cuando decimos limitar daños no estructurales es un poco más complejo, porque depende de qué elemento no estructural estemos hablando. Estamos hablando de tabiquería, estamos hablando de una tabiquería que no está dilatada y que no permite un cierto movimiento, o elementos que son mucho más frágiles, mucho más sensibles de dañarse, y por lo tanto tenemos que ver cómo limitamos en ese caso deformaciones o desplazamientos entre pisos, que son los que nos van a indicar el nivel de daño que esperamos de un elemento, ejemplo, tabique que está conectado en la parte superior e inferior, o si tenemos una fachada de vidrio en nuestra estructura, también tenemos que ver a qué llamamos limitar daño en eso. Queremos que los vidrios sean capaces de deformarse, ¿verdad? O las uniones en realidad son las juntas de unión entre estos elementos, son los que permiten el desplazamiento, por lo tanto tenemos que limitar de cierta forma cuál es el desplazamiento que le estamos permitiendo a la estructura. ¿Ya? Puede ser que nosotros diseñemos una estructura que pueda alcanzar grandes desplazamientos entrando en rango no lineal y no vamos a tener problemas. Pero eso no significa que todas las cosas que están amarradas o conectadas a la estructura sean capaces de llegar a ese. Ejemplo, tenemos que ha pasado en estructuras que funcionaron de buena forma estructuralmente, pero no funcionaron de buena forma no estructuralmente. Es decir, los techos falsos fallaron por las grandes deformaciones
que se generaron, que no generaron un daño estructural, pero sí generaron daño no estructural. Entonces yo puedo tener el techo dañado, pero si adicionalmente ese techo yo tengo conectado a sprinklers, que son estos para sistemas para fuego cuando se producen, que son estos aspersores que se revientan durante incendios para prevenir daños mayores. Si en un terremoto el techo se deforma y tengo conectado a ese techo este sistema de antiincendios en la parte superior y genero una rotura de alguno de esos, voy a tener agua sobre mis elementos no estructurales o sobre las distintas componentes que pueden generar grandes daños, ¿ya? Ejemplo en estructuras que nos pasó en edificios de hormigón armado durante el terremoto del 2010, que teníamos sistemas de boiler, estas calderas grandes en el techo en algunos edificios y que no estaban bien ancladas al suelo, y por la demanda sísmica algunas de estas se volcaron, y al volcarse el agua se derramó y obviamente empezó a dañar ciertas componentes estructurales, no estructurales, como tabiquería, distintas cerámicos en baños, en departamentos. Entonces generaron grandes daños que no son estructurales, pero sí son no estructurales y generan no habitabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de limitar daño, tenemos que ver el contexto, en qué tipo de daño estamos limitando. Mantener funcionalidad, que esto es un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué es mantener funcionalidad? Mi estructura se deforma, pero no se daña estructuralmente, pero puede que las puertas no sean capaces de llegar a esos niveles de deformación y genero con daño. Entonces, tengo que tener también presente funcionalidad y proveer fácil reparación. Esto estoy hablando en el componente estructural de mis edificios. ¿Alguna duda o consulta acá? Para fijar la funcionalidad del edificio una vez que tenga la acción sísmica, sería en beneficio de segunda importancia de la edificación. O sea, no es lo mismo por decir que yo quiera mantener un hospital, que sí me interesa que después del sismo quede funcionando inclusive los ascensores, que una casa que en teoría yo debería desalojar después del evento. Exactamente. Lo que uno hace y que vamos a ver ya casi al final del semestre es hacia dónde va la ingeniería sísmica, que es generar lo que se llaman estas matrices de desempeño o con matrices con objetivos de desempeño, en el cual uno amarra un cierto nivel de demanda con un cierto nivel de desempeño. Y aquí llamo desempeño. Es decir, yo quiero continuidad de operación, quiero grietas no más grandes que esto, quiero daño en elementos no estructurales no mayor que esto, que me siga funcionalidad. Y en ese sentido, yo puedo tener el nivel de desempeño que yo exijo con el nivel de demanda es distinto, ya para mis estructuras. Entonces yo pido operación, que podría pedir una limitación de daño, es para un terremoto frecuente en una estructura como casa que tú mencionabas, pero para un edificio yo quiero continuidad de operación en un terremoto de mayor nivel o mayor demanda. Entonces yo aumento o genero un mayor objetivo de desempeño para mi estructura de hospitales, que son de esenciales, que se llaman. Entonces están los de que son de objetivo de desempeño, que son estándares o regulares, que podrían ser edificios, habitacionales. Después están los de importancia gubernamental o esenciales, que serían estaciones de policía, estaciones de bomberos, hospitales, colegios que sirven como refugio. Entonces tenemos un gran número de estadios y distintas estructuras que nosotros vamos a solicitarles que tengan un mejor desempeño que otras estructuras, ¿ya? Y después tenemos las de riesgo, que son estructuras que por su índole, si se dañaran o generaran un daño, podrían generar una catástrofe mayor, ¿ya? Esto estamos hablando de embalses, tranques de relave, elementos que contienen compuestos químicos nocivos al ambiente que pueden dañar a las personas, ¿verdad? Entonces nosotros en ese caso necesitamos aún un mejor comportamiento de la estructura.
¿ya? Entonces, esos se llaman objetivos de desempeño. Como dice, ¿cómo hacen ahora en día las normativas para tomar eso? Se llama factores de importancia. Es decir, la demanda a la cual yo la estoy diseñando, la amplifico por un cierto valor. ¿Se acuerdan el espectro de respuesta que ustedes calcularon? Y que en la tarea tenían que calcular el espectro de respuesta para los sismos en suelo. Ejemplo, si ustedes tuvieran distintos tipos de importancia de estructura, lo que le pasa a ese espectro es que se ve amplificado por un factor. Todo el espectro lo amplificamos o lo hacemos crecer. No sé si ahí contesta tu consulta. Perfecto, muchas gracias. No, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la filosofía detrás de estructuras de acero? Que es la misma filosofía un poco que teníamos en estructuras de hormigón armado, ¿ya? Que es elegir ciertas componentes que yo sé que tienen un buen comportamiento dúctil, es decir, tienen un comportamiento dúctil y no un comportamiento frágil, y diseño para que esos elementos sean los que entren en fluencia, ¿ya? Dentro de mi estructura. Ejemplo, en las vigas, yo sé que yo no quiero que las columnas sean las que se entren en fluencia primero, porque podemos tener el problema de columnas de primer piso blando o un piso en alguna altura que falle, ¿verdad? En doble rotulado abajo y arriba de la columna. Entonces yo quiero que mis vigas sean las primeras que se rotulen, y al rotularse las vigas, yo tengo un sistema de disipación de energía, ¿ya? Dentro de mi sistema. Y después yo voy a detallar el resto de mis componentes de forma tal de que sean capaces de asegurar que estos elementos generen sus rótulas primero o generen su fluencia y su daño primero, y estas se mantengan en un estado acorde a lo que nosotros queremos. Es decir, si nosotros no queremos que las columnas se rotulen, yo voy a diseñar de tal forma que, aunque las vigas se rotulen y lleguemos a grandes deformaciones, estos elementos sean capaces de mantenerse en un estado no rotulado, que sean capaces de seguir tomando carga, ¿ya? Eso es en el contexto de marco. Después vamos a ir viendo cada uno de los distintos fusibles. En una estructura cualquiera que nosotros tengamos, nosotros vamos a asumir lo mismo. El punto que hay que tener cuidado acá es cuando yo digo que van a ser fusibles dentro de mi sistema estructural, yo estoy asumiendo que van a entrar en rango no lineal. Y al asumir que entran en rango no lineal, están entrando en fluencia, grandes deformaciones dentro del elemento, ¿verdad? Cuando uno está hablando. Y por lo tanto yo tengo que decir, ok, yo voy a tener mis elementos que van a ser los primeros que entren en fluencia. Eso no quiere decir que yo quiero que entren en fluencia inmediatamente ocurra un terremoto que sea de no gran nivel, de no gran nivel de demanda, ¿verdad? Nosotros queremos que esto entre en fluencias para un terremoto extremo, algo grande que está en los niveles de demanda de diseño que nosotros estamos definiendo, ¿ya? Y lo otro es, ¿cuál es el rango de no linealidad que yo voy a pedirle que estén acá? Voy a decir que consuman todo su nivel de no linealidad, ¿verdad? Toda su capacidad, o voy a limitar lo que es que entren en un cierto rango y voy a tener una capacidad adicional aparte de ese nivel, de forma tal que si mi demanda que yo estoy asumiendo, que el problema con los terremotos es eso, nosotros lo que tenemos es una demanda esperada, pero esta demanda puede ser un poco mayor, puede ser más grande el evento que pueda ocurrir en una zona en específico, por lo tanto tenemos que considerar tener un poco de un respaldo de capacidad adicional del elemento por si es llevado más allá de lo que nosotros vemos. Y adicionalmente, nosotros no entendemos 100% el comportamiento de todas las estructuras, ¿ya? Nosotros tenemos una noción con nuestros modelos numéricos que tienen ciertas suposiciones cómo esto se va a comportar, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho experimentos para ver cómo se comportan ciertas componentes aisladas. Ya cuando esto se empieza a combinar distintos tipos de componentes, ahí es que empezamos a perder un poco cómo es la interacción completa, ¿ya? Y la podemos modelar con elementos no lineales de cierta forma para saber qué es lo que está pasando, sí, ¿ya? Pero siempre tenemos, es lo que nos están diciendo nuestros modelos,
¿ya? Uno siempre va aprendiendo un poco más en cada uno de los terremotos, ¿ya? Y esto es lo interesante de esta área. Nosotros siempre vamos aumentando el conocimiento con cada uno de los terremotos y vamos tratando de que nuestras estructuras vayan siendo cada vez más resilientes. Entonces, en el sistema de marcos, principalmente lo que tenemos en nuestras vigas y columnas, ¿verdad? Y nosotros queremos es que la viga en este punto sea la que se empiece a rotular, ¿ya? Y para esto tenemos que hacer ciertas consideraciones. Si nosotros queremos que esto rotule y tenga las grandes rotaciones en ese punto, y nosotros vamos a poner una losa encima, tenemos que tener cuidado de cómo se está conectando la losa a eso. Y por eso cuando uno ve los diseños de sistemas estructurales, ¿verdad? En acero, que tienen vigas, columnas, que son las vigas principales, estas son las vigas secundarias, que toman la carga de la losa, que es una losa compuesta. Son estructuras hechas de hormigón con una lámina corrugada de acero en la parte inferior, ¿ya? Que permiten una agilidad en construcción. Y estos elementos acá arriba tienen lo que se llaman unos studs, ¿ya? Que son unas especies de pernos. Si uno viera la viga en esta dirección, déjenme dibujar un poco lo que uno tiene. Tiene entonces la viga y lo que aparece acá es un pequeño perno en la parte superior, ¿verdad? Que es un stud. Y si se acuerdan de mecánica de sólidos, cuando yo someto a flexión una estructura, ¿qué pasa? Yo puedo calcular cuál es el flujo de corte que está pasando por cada una de esas. Por ejemplo, si ustedes toman una serie de elementos, ¿verdad? En capas y los flectan, van a ver que estas capas tienden a deformarse una distinta de otra, por lo tanto existe un flujo de corte en cada uno de estas capas y como acá tengo un traspaso de mi viga de acero, que es continua, a el elemento de la losa que va a ir puesta en esta parte. Esta es la losa compuesta y voy a tener mi hormigón, toda esta zona es lo que yo voy a llamar de hormigón, todo eso. Después yo lo voy a llenar con hormigón, ¿verdad? Entonces, ese punto, el flujo de corte que hay acá es el que se diseña con este stud, ¿ya? El punto es que si yo quiero que en esta zona haya una gran deformación por rótula, yo voy a tener que tener cuidado hasta qué punto yo voy a poner este stud en estos elementos, ¿verdad? Estos elementos secundarios también los tienen. Entonces, cuando yo llego acá, yo voy a separarme o limitarme de la conexión, dejar un cierto espacio de forma tal de que esto tenga una capacidad mayor de giro en las zonas donde yo espero una rótula, ¿ya? Estos sistemas estructurales con envases compuestos acá en Chile son mucho más no comunes de ver. Nosotros usamos losas de hormigón armado principalmente en nuestra estructuración. Y típico en estructuras industriales que usan sistemas arriostrados, usan otros sistemas de parrilla para las zonas porque son elementos industriales, tienen grandes aperturas internas y por lo tanto usan otro sistema de parrilla para piso. Entonces el sistema de marco, como sabemos un marco cómo funciona, en nuestros modelos típicamente asumimos que el nodo es infinitamente rígido, ¿ya? Y por lo tanto este nodo rota completamente y tenemos una continuidad y por lo tanto se genera una serie de esfuerzos internos dentro de mi elemento. Vamos a tener distribución de momento en las vigas, distribución de momento en las columnas. Entonces si vemos esta distribución de momento, como sabemos, va a tener esta forma. Si es que estoy deformando lateralmente mi estructura, voy a tener gran momento, momento, momento y momento en mis uniones. Y si se fijan, en el salto voy a tener un salto del momento en una y otra por el efecto de momento. Si yo viera esto, en la realidad, lo que yo tengo es esto en mi marco. Este es el modelo numérico que yo tengo, que todo llega a un punto en particular. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es que este elemento trate de rotar como elemento infinitamente rígido para seguir continuidad y que la viga
que yo la puedo modelar en esta línea y esta columna en esta línea, sean capaces de rotarse en conjunto todos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si yo trato de rotar esto, ¿qué le va a pasar al elemento? En realidad lo que puede hacer es deformarse como un rombo, es decir, desangularse. Y esa desangulación que me produce, si yo produzco esta desangulación en las dos direcciones, es un gran flujo de corte, ¿verdad? Y es por el cambio que se produce acá internamente, tengo una gran demanda de corte en esta componente, que es la componente panel, que tiende a fallar es por corte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el diseño? Se hacen dos cosas. Están lo que tenemos estos continuidades, ¿verdad? Placas de continuidad o atiesadores, depende cómo lo quieran llamar, placas de continuidad, como típicamente se conoce, y adicionalmente, para aumentar la rigidez de esta zona, ¿qué hacen? Se les generan unos engrosamientos en esa zona, es decir, se hace una soldadura de una placa adicional, con lo cual lo que yo estoy haciendo es rigidizar aún mayor esta componente y que me permita que la columna y la viga roten en conjunto y siga pensando que mi suposición de un nodo infinitamente rígido funciona. Si no tengo ese nodo infinitamente rígido, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me podría decir? Tendría articulación en el nodo. Exactamente, y por lo tanto no voy a tener mi continuidad, es decir, que la distribución de momentos, porque ahora yo tengo, este elemento está tomando adicionalmente, por lo tanto hay una redistribución de los esfuerzos internos, y este modelo que nosotros tenemos ya no es válido, y por lo tanto tengo que asumir, si no le doy la rigidez suficiente a este elemento, voy a tener que asumir una zona panel con una cierta rigidez, que me va a tomar en consideración ese efecto de deformación. ¿Qué le pasa a la viga en un marco rígido? Lo que yo quiero es que se genere un momento, ¿verdad? Que era lo que veíamos acá. Voy a tener esta distribución de momento a nivel de la viga. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar un par de fuerzas en la parte superior, en la parte inferior. Después vamos a ver cómo está conectado finalmente a la columna. Y si yo veo la viga, voy a tener secciones planas permanecen planas, por lo tanto tengo una distribución de esfuerzo, de deformaciones a lo largo, hasta que llega a un punto donde la deformación unitaria en la fibra extrema llega a la deformación de fluencia del acero. Una vez que llega a eso, lo que yo voy a tener es que voy a haber llegado a la tensión de fluencia de mi elemento, ¿verdad? Y ahora empieza a fluir. Esto estoy viendo un punto transversal de mi viga. De ahí en adelante, a medida que yo siga generando una mayor curvatura, ¿verdad? Que esto, la viga, la sección sigue deformándose, voy a aumentar y mi deformación va a ser mayor a la deformación de fluencia y obviamente yo voy a tener que ver en la altura en qué punto dejo de tener fluencia. Si yo asumo que mi material es elastoplástico, perfecto, es decir, yo hago la simplificación más grande, que tengo mi material es simplemente y un plato, que estoy viendo fuerza, rotación o curvatura, depende cómo lo quieran ver, del sistema. Voy a tener fluencia, en este caso debería haber tensión de formación para hacerlo consistente con lo que estamos viendo en el análisis. Entonces vamos a tener tensión de formación para el acero. Llega fluencia, llega el valor de fluencia y fluye el elemento y voy viendo en altura hasta que llega al punto en el que toda la sección está completamente fluyendo y se llama plastificado. Entonces está la sección plastificada, ¿verdad? Y si se acuerdan, los que tomaron acero o los que van a tomar acero van a observar que nosotros tenemos una componente que nos indica cuál es la propiedad
que nos permite calcular cuál es el momento plástico de la sección. ¿Se acuerda que lo vimos en dinámica de estructura en un ejemplo cuando analizábamos la carga de impacto? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y obviamente esto, porque yo tengo una distribución de momento a lo largo, por lo tanto tengo distintas curvaturas a lo largo de mi viga, y lo que voy a tener es una zona más cercana, más alejada de la unión, va a estar menos plastificada la sección, y a medida que me voy acercando voy a tener mayor plastificación porque la curvatura es mayor en esta zona, ¿ya? Y esta es la zona de rótula plástica del elemento, es decir, que está completamente plastificado y está, permite el giro dentro de nuestro elemento, ¿ya? Y obviamente voy a llegar que también la primera rótula de la columna en la base ocurre, ¿ya? Esto típicamente yo voy a diseñar de forma tal que la placa base, que es esta zona, y los pernos de anclaje no fluyan al nivel de demanda que estoy acá arriba. ¿Cómo se logra esto? Que es importante, estas placas de continuidad que hablábamos, que yo quiero tener. Cuando yo veo este análisis de momento que le estoy aplicando a mi sección, estoy generando un momento de esa forma, lo que estoy generando son dos fuerzas, o lo que yo principalmente quiero, son estas dos fuerzas, ¿verdad? Una fuerza que se me da por el ala superior y una por el ala inferior, una compresión y una tracción. Y si se fijan acá, acá hay una perforación, que lo que hace esta perforación que está acá es permitir, por esta zona yo transmito el corte, ¿verdad? A la columna, y a través del ala superior e inferior yo transmito los efectos de momento transferidos a dos pares de carga, ¿ya? Porque son los que mejor me van a hacer trabajar mi sección. Entonces, en esta zona yo tengo estas perforaciones que me permiten transferir al ala las cargas, ¿verdad? Y la zona central me permite transferir el corte a la sección. Y por lo tanto, si yo no pusiera estas placas de continuidad, ¿qué le pasaría al ala de la columna cuando yo la trato de estirar, ¿verdad? O de comprimir, tendería a deformarse, ¿ya? Reduciendo su capacidad, ¿verdad? Porque tengo mayor flexibilidad dentro del sistema. Al ponerle las placas, permito que sea la tensión lo más pareja posible en toda la zona, sin tener concentraciones, y transferir la carga del ala, ¿verdad? De la columna a la placa y de la placa a la sección transversal para que transmita nuestras cargas dentro del sistema. Aquí un poco de la zona panel, si es que nosotros dejáramos que esto se fallara por corte, ¿verdad? Yo voy a, en vez de tener el nivel de formación que nosotros estábamos hablando anteriormente, que sería este efecto de deformación en el cual tengo la rótula a partir de la viga, lo que vamos a transferir es a otro sistema de deformación que aumenta la deformación del sistema. Y por lo tanto nosotros tenemos que asegurar que esto permanezca lo más rígido posible para permitir la deformación en nuestras vigas, ¿ya? ¿Cómo analizamos esto? Si en este caso tenemos una viga muy alta con una columna muy angosta, por lo tanto no se va a cumplir el efecto y voy a tener una gran deformación que se va a transferir a la rotulación de las columnas y no a la rótula de la viga. Sistemas arrostrados, que es el otro sistema que nosotros tenemos. ¿Alguna duda o consulta en sistemas de marco de acero? No, profe. Súper, muchas gracias. Entonces pasemos ahora. Chiquitita. Sí, cuéntame. Por ejemplo, si no se colocan esas placas como para las conexiones, ¿cómo, en qué afectaría el perfil? ¿Como que habría pandeo local en la sección? En esta zona,
Claro, al concentrar como Sí, el corte justo en el sí, centro. lo que pasa es que tú estás concentrando los esfuerzos no de forma homogénea, o sea, no estás haciendo eficiente en el sistema, adicionalmente estás sometiendo el ala en su eje débil, ¿ya? Puede generar, y en el otro sentido estás generando compresiones, con lo cual no estás transfiriendo en forma eficiente la carga a todo el elemento, ¿verdad? Y estás concentrando tus esfuerzos en el ala y tienes tu distribución de fuerza no es homogénea, no es pareja y puedes acelerar los daños locales, ¿ya? Con este caso te permite tener una configuración y adicionalmente rigidizas aún más la sección panel. Tiene varios efectos Perfecto. dentro del sistema, Gracias, profe. no hay ningún problema. Después tenemos los marcos arrastrados concéntricos, que son los que más se ocupan acá. Como hablábamos, hay distintas modalidades de marcos arrastrados concéntricos. El más simple que nosotros tenemos es este, en el cual tenemos la placa Gusset, tenemos la diagonal. Esta placa Gusset a la diagonal puede estar soldada o puede estar apernada, ¿verdad? Y tenemos un cierto comportamiento que le queremos dar a la placa Gusset, ¿ya? Y obviamente estos generan, al ser arrostrados, permiten grandes rigideces, disminución de las deformaciones a las cuales va a estar sometida la estructura, a diferencia de los sistemas de marco que permiten grandes desplazamientos. Estos permiten reducciones al tener una mayor rigidez. Y tenemos nuestros elementos trabajando principalmente a compresión y a tracción, ¿ya? Adicionalmente tenemos que tener cuidado porque como yo estoy haciendo un par de fuerzas acá, voy a tener que conectar estos atiesadores dentro de mi perfil para poder transferir las cargas y las demandas que se están ocurriendo directamente acá. Voy a tener que tener cuidado cómo es la conexión del sistema de losas compuestas dentro del sistema, ¿ya? Entonces, ejemplo de sistemas arrastrados con una sola diagonal, doble diagonal en B, en el cual está la mitad de la viga. Tenemos sistemas en los cuales está invertido, ¿ya? Están los chevron, los X, que es que en cada piso estoy conectado de columna a columna y tengo que tener cuidado cómo es la columna, la conexión en esta columna, ya que las dos diagonales se cruzan. Por lo típicamente una se mantiene y la otra se corta y se hace la unión en esa zona intermedia, ¿ya? Uno de los que más usamos acá para darle mayor resistencia a nuestra estructura. Y esto permite que siempre yo tengo una línea trabajando en tracción, ¿verdad? Cuando voy en una dirección y cuando voy en la otra también tengo una de las líneas trabajando en tracción para dar mayor capacidad a mi estructura, porque el problema cuando tengo solo líneas trabajando en una dirección, cuando voy en la otra, esta va a estar trabajando en compresión, ¿ya? Y por lo tanto en compresión va a tener una menor capacidad y cuando llegue a pandeo voy a ver reducida su capacidad en gran medida. Entonces acá tenemos distintos sistemas de arriostra que podemos ver, combinaciones en un perímetro de esta y que nos permiten distribuir los esfuerzos. ¿Cómo trabajan estos elementos que están arrastrados? Podemos tener en B, ¿verdad? Por arriba y por abajo, lo cual nos permite una transmisión siempre directa de las cargas. ¿Cómo trabajan esto? Depende de cómo nosotros tengamos nuestra distribución. Ejemplo, en estas que están en B o en las que están, que son cada piso, que es la representación de esta, pero dividida por cada dos pisos. Tenemos siempre una transmisión en tracción y en compresión a lo largo de nuestro sistema porque nos permiten la distribución de las cargas. En cambio, cuando vemos en esta, tenemos un viaje de carga. Esto es cuando voy en esta dirección, se están comprimiendo estas líneas, que no es lo más eficiente. Cuando voy en la otra, estas se van a estar traccionando y estas se van a estar comprimiendo a lo largo. En este caso, siempre tengo la transmisión de las cargas cuando voy en la dirección más corta. Voy a tener distintos
elementos trabajando en compresión y trabajando en tracción. En este caso, cuando voy para allá, voy a tener esta compresión en estos elementos y tracción en las otras componentes. Acá tengo una distribución de carga un poco distinta y obviamente tengo mi viaje en esta, pero voy a estar trabajando una en compresión y una en tracción, ¿verdad? Vamos a ver qué es más eficiente y porque nosotros tendemos a usar sistemas donde tengamos combinado tracción y compresión en cada una de las líneas resistentes en cada uno de los pisos. Entonces el efecto, dependiendo cuán alto es, voy a tener un efecto en mi sistema solo dado por las arreostras. Mientras más alto es, hay un efecto de flexión adicionalmente y que me genera la combinación completa de los esfuerzos que se van a estar transmitiendo, ¿ya? Esto es para ya estructuras mucho más altas. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros esperamos en estos sistemas arreostrados? Cuando nosotros nos deformamos en esta dirección, obviamente, como podemos ver acá, esta línea se va a cortar, esta línea se va a alargar, lo cual me indica que esta arreostra o diagonal entra en tracción, esta arreostra entra en compresión, y aquí estoy mostrando el ejemplo de se pandea la componente estructural. Entonces, ahora cuando voy en la otra dirección, va a pasar lo contrario, esta se tracciona, esta se pandea. Si vemos cuál es el ciclo de carga y descarga de una de las arreostras, lo que yo voy a ver, primero si voy en compresión, voy a crecer hasta el punto, llevando hasta la carga máxima de compresión, voy a llegar a lo que se llama la carga máxima crítica, la carga crítica de pandeo, que es la carga máxima axial que me indica que la estructura se pandee o se bifurque, porque ahora voy a tener una deformación. A medida que yo siga cargando, él va a ir disminuyendo su resistencia hasta llegar a una capacidad mínima donde se forma ya, esto está trabajando en otro tipo, ya no solo en tracción, en compresión, perdón, el sistema, sino ahora se puede producir una deformación y va a haber un momento adicional. Como esto está deformado, voy a tener la parte de arriba traccionada, la parte de arriba un poco más comprimida, y por lo tanto tengo una flexión que se está produciendo en la parte central y se me puede plastificar la zona central. Llego hasta el punto máximo y de ahí ahora voy en la dirección contraria. ¿Qué pasa? Llego a deformación cero, pero igual me queda una tensión cero. Voy a llegar a una deformación remanente que me va a quedar porque voy a haber comprimido esto y al soltarlo de carga va a quedar una deformación remanente o posterior a la carga. Si ahí sigo cargando, voy a llegar hasta un punto en donde la estiré y llegue justo a la elongación que tenía anteriormente, que es en este punto, pero eso significa que tengo que aplicarle una carga adicional. Y de ahí voy a seguir cargando, y como esto es un elemento de tracción, que se comporta muy bien el acero, de acero va a llegar hasta fluencia, fluye y ahí es capaz de deformarse libremente, normalmente, ¿verdad? Y después voy al ciclo de nuevo de carga y descarga, pero ahora no voy a alcanzar la carga crítica porque ya estaba pandeado, por lo tanto ya se debilitó mi sección, y cuando llegue a la capacidad voy a llegar a una capacidad remanente, ¿verdad? Entonces lo que pasa es la primera carga llega al máximo, disminuye, cicleo a carga máxima y voy haciendo los ciclos de carga y descarga, y si se fijan, lo que pasa acá es que mi envolvente tiene esta forma de carga y descarga, ¿ya? Y obviamente voy a llegar a mi zona de máxima. Entonces tengo este comportamiento que no es lo más eficiente porque tengo un buen comportamiento y ciclos de histéresis en tracción, pero en compresión no funciona de muy buena forma. Pero ¿qué pasa ahora si yo combino estas dos cosas? Combino una arreostra en una dirección y una arreostra en la otra dirección. ¿Qué es lo que yo espero tener? Ahora yo espero tener un buen comportamiento en ambas direcciones, porque obviamente acá voy a tener la que va a estar trabajando en tracción, es la que me va a dar mayor resistencia, la que va a trabajar en compresión va a generar una disminución en cada uno de los ciclos, pero la combinación de esto, de tener siempre una trabajando en tracción, me va a permitir tener un comportamiento mucho mejor, con buenas
curvas de histéresis y buena disipación de energía en cada uno de los ciclos. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? Ahora es hacia dónde se pandea mi sección, que eso es algo importante y que no hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que yo espero cuando esto esté diseñado? Si se fijan, en esto está hecho a propósito. Yo no entro, hay una zona que me genera una cierta, aquí en realidad debería haber algún tipo de plató que te rigidiza en ese punto, pero yo tengo una línea en el cual tengo una separación entre algo que me atiesa con mi perfil, ¿verdad? Que es bastante delgado, es una placa Goussette, es una placa de un cierto milímetro, pero no tiene mucha rigidez fuera del plano si es que yo no la atieso. Entonces, como esto no van a generar grandes deformaciones, podemos asumir en nuestra representación de que estos elementos son capaces de trabajar en compresión y en tracción. Cuando se pandea, voy a tener una zona de plastificación. Estas diagonales van a ser nuestros fusibles dentro de la estructura y nosotros diseñamos las conexiones para las máximas fuerzas de tracción y de compresión y de pandeo a las cuales va a estar sufriendo esto, de forma tal de que esta conexión sea capaz de transmitir los esfuerzos sin dañarse. Yo no quiero que esto se dañe, no quiero que esto se arranque, ¿verdad? No quiero tener una rotura en esta, no quiero tener un arranque, porque me va a debilitar cuál es el comportamiento que quiero dentro de mi zona, ¿verdad? Lo que yo quiero lograr es que se pandee dentro de la diagonal, las diagonales. ¿En qué dirección yo quiero que se pandee? Típicamente van a pandearse fuera del plano del sistema, porque nuestra placa Goussette, ¿verdad? Que está amarrada en esta, y si se acuerdan lo que veíamos acá, la separación que teníamos ahí, que me permite, esto es como una hoja, ¿verdad? Cuando yo trato de pandear, se me va a ir fuera del plano, porque dentro del plano es bastante rígido, es como una regla. Si yo la trato de doblar en la dirección de en el perfil de la regla, es bastante complejo, pero fuera del plano de la regla, me permite doblar de buena forma. Entonces, permito tener una gran flexibilidad hacia afuera sin dañar la placa Goussette en gran medida, ¿verdad? Pero permitiendo el pandeo de esto y permitiendo la formulación de la rótula plástica. Y para eso yo tengo que diseñar que todo el resto de las componentes sean capaces de mantener. ¿Qué pasa ahora si yo hubiera metido esto hasta acá? Hubiera transferido la carga hasta acá. No le permito a la placa Goussette que se flexione fuera del plano y voy a tener que asumir que el pandeo me va a tener esfuerzos grandes en la placa Goussette, porque ahora yo quiero tratar de doblarla o fuera del plano tratando de arrancar esto, ¿verdad? Mis conexiones soldadas a la viga y a la columna, o voy a querer flectarse dentro del plano. Voy a haber aumentado la rigidez de esto y no considerarla como rotulada para que se generen las deformaciones fuera del plano, sino que las voy a haber estado asumiendo empotrada. ¿Aumenta la capacidad? Sí, pero ¿a qué costo? Que voy a poder dañar mis conexiones. Creo que tenemos un par de ejemplos acá. En esto, si yo llego muy arriba y no le permito a la sección flectarse, ¿qué pasa? Voy a tener arranque en las diagonales en la zona de conexión, que es algo que no quiero. ¿Por qué? Porque al dañar esto, ya tratar de cambiar esta sección es mucho más compleja. En cambio, tratar de cambiar la diagonal es mucho más fácil. Adicionalmente, estoy generando problemas en la viga de mi sección. Estoy aumentando la capacidad porque al tener la sección empotrada, obviamente la carga crítica de pandeo es mucho mayor, por lo tanto los esfuerzos son mayores dentro de mi diagonal en el sistema de carga y descarga. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que te requiere la normativa? Son 2T, 2 veces el espesor
de la diagonal de la placa Gusset de forma tal de que permita. Si ustedes se fijan, pueden ver en distintas partes en Chile y en Santiago y en distintas zonas, cuánto es esta distancia. Y van a ver que muchas veces, y que me ha pasado en distintas obras que uno va a visitar y va a ver, que los maestros piensan que al ingresar esto mucho más allá, es mucho mejor porque tengo mucha mayor zona de contacto de la unión, por lo tanto tengo mucha mayor resistencia, ¿verdad? Pero eso se explica porque yo estoy viendo es que era una mejor conexión en esa zona, pero no estoy pensando en que yo quiero cómo es mi comportamiento o mi esfuerzo que yo quiero llevar a falla esta diagonal. Por lo tanto, es importante no solo en el diseño, sino tener una buena especificación y también tener en construcción un traspaso de información, porque muchas veces el constructor no tiene en mente las cosas que uno pensó en el diseño. Por lo tanto, tiene que haber una buena comunicación y por eso hay una oficina técnica, está la ITO, ¿verdad? Que verifica que se cumplen las especificaciones técnicas, hay visita constante del estructural en elementos, en estructuras industriales, típicamente la oficina de cálculo tiene gente adicionalmente en obra trabajando para poder resolver los distintos problemas e ir verificando que las suposiciones que se tomaron en oficina se están cumpliendo en construcción para que el comportamiento esperado pueda seguir de buena forma. Entonces seguimos los espesores y aquí se fijan, obviamente la placa Gusset es mucho más larga, pero se ponen estos atiesadores de forma tal de permitir la zona donde yo voy a generar este pandeo, ¿ya? Para no generar pandeos más irregulares, sino que fuera de buena forma fuera del plano. Y por eso a veces se ponen estos atiesadores que me permiten mejorar la respuesta y la transferencia de cargas dentro de mis componentes estructurales. ¿Cuál es lo importante? Sí, todos tienen que llegar los ejes principales a un nudo central, porque si yo dejo separado esto, ¿qué me va a pasar? Voy a tener una fuerza acá y una distancia excéntrica. Voy a tener esfuerzos que me van a generar ese par dentro de eso y por lo tanto tengo que tener cuidado de cuál es ese comportamiento que estoy acá. ¿Cuáles son las ardiostras excéntricas? ¿Ya? Como dice su nombre, tienen estas componentes en nuestro fluxible, ya no llega la diagonal a esta diagonal y por lo tanto existe esta separación que habíamos conversado y por lo tanto al haber esta separación, este elemento es el que está trabajando. Y si se fijan, este elemento tiene varios atiesadores y vamos a ver por qué tiene esos atiesadores. ¿Cuál es la razón de colocar esos atiesadores? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué yo gano al colocar esos atiesadores? ¿Cómo debería estar la falla de esto? Se gana más resistencia el corte de esa sección. Exactamente, porque el corte me va a tratar de pandear el alma de estas secciones, ¿verdad? Porque voy a tener un montón de puntales en compresión y en tracción. Si yo atieso, voy a permitir que el largo de pandeo sea mucho más corto y voy a permitir que cada una de estas zonas tenga una mayor capacidad de corte. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo tener no solo al centro, sino cuando llego a una columna para aumentar? Sí. Y obviamente tengo que diseñar esto para que sean capaces de transferir las cargas de buena forma. ¿Cómo trabaja esto? Esto es una escuadra, principalmente, que voy a tener que diseñarla para que se mantenga trabajando sin fluir toda esta zona de escuadra y que toda la fluencia se lleve a cabo en la zona del elemento de conexión. Y este me transfiere a través de corte interno los esfuerzos que se están llevando a cabo acá. Dependiendo de cuán largo sea esto, con cuán alto sea esto, voy a tener un comportamiento o a corte, voy a tener un comportamiento más a flexión del elemento, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que esto trabaje como una escuadra que al girar me genera una deformación de corte en esta zona. Entonces veamos distintos ejemplos que podemos generar. Son iguales que los concéntricos, solo la única diferencia es que yo dejo un espaciamiento entre la llegada de la diagonal con la otra diagonal o la diagonal con el nudo viga columna.
y mi zona de disipación o mi fusible va a ser este elemento link. ¿No es muy común usar este sistema estructural acá en Chile? No. Se usa más en otras partes del mundo. En Chile usamos más el concéntrico, que es el que mejor conocemos y el que podemos representar. Entonces, como les decía, el marco yo trato de que trabaje y que esta zona sea la que se me deforma, y como decía su compañero, esto va a trabajar a corte. Entonces, si se fijan cada uno de estos, yo voy a tener distintos puntales y voy a tener que hacerlos trabajar, y con el atiesador impido que esto se pandee fuera del plano, el alma de la localmente, aumento la capacidad de la sección, y por lo tanto tengo que diseñar estas diagonales de forma tal de que estos atiesadores, de forma tal de que transfieran y me permitan disipar. Entonces, en ciclo voy a tener este comportamiento. Si estoy viendo el arrastre en un solo lado, que es el otro ejemplo, me permite un comportamiento a corte. ¿Qué es lo que voy a tener cuidado? Imagínense que acá haya una losa, ¿ya? Yo voy a tener que no conectar nada a este elemento, y tampoco voy a tener que perforar esto si es que quiero pasar alguna cañería, algún elemento, ¿ya? Voy a pasarlo por algún lado. Voy a tener que tener una zona que es una zona restringida en la cual no puedo perforar, no puedo anclar nada a ese elemento, porque es la zona donde yo quiero disipar. Que ese es otro problema que muchas veces pasa en construcción, que uno llega a construcción y hay elementos amarrados o soldados a la zona que uno son no, o zonas especiales que uno definió para que no estuvieran conectados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la deformación angular? La podemos sacar directamente de nuestra, geométricamente, de cómo se está deformando, y cuál es esta desangulación plástica que me produce la máxima deformación plástica dentro de la estructura. ¿Cuál es el comportamiento? Si yo veo esto, voy a tener una gran demanda de corte en la sección. Obviamente voy a estar transfiriendo algo de carga axial y algo de carga de momento, pero principalmente voy a estar transfiriendo a corte, un gran nivel de corte en mi sección. Dependiendo de cuál es esto, va a ir aumentando la flexión y voy a tener un comportamiento más a flexión o más a corte, ¿verdad? Cuando tengo falla por corte o cuando tengo falla por flexión, si yo sé que esto se está desangulando, voy a tener momento en los dos extremos más corte, ¿ya? Y según el E, si tengo una que llego primero a la falla por corte, ¿verdad? Si el E es mucho menor que 2 MP, el momento plástico de la sección partido por el corte plástico de la sección, o si el E es mucho mayor, es decir, el momento plástico comparado con el corte plástico de la sección, voy a tener una falla a flexión del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Tengo una zona, dependiendo de mi rango de link comparado con el momento plástico y el corte plástico de la sección, voy a tener una falla a flexión, o voy a tener una falla a corte, o una falla en flexión y corte. Típicamente nosotros nos mantenemos en una falla a corte. En este rango es el que están estos elementos link que queremos. ¿Y por qué queremos que estén en ese tipo? Porque nosotros sabemos, este es un ensayo que se hace típicamente en este tipo de secciones, en donde yo hago un movimiento y mi deformación, desangulación es principalmente, y si se fijan, lo que hacen en estos ensayos, y que se hacen mucho en ensayos de acero, uno pinta con pintura en base a cal o alguna pintura que es frágil, ¿verdad? Y al empezar el movimiento, las zonas donde las deformaciones aumentan en gran medida, la pintura se empieza a descascarar. Entonces esto nos da indicio durante el ciclo de carga y descarga dónde son las zonas donde están dejando las mayores deformaciones, ¿verdad? Y si se fijan acá, los atiesadores y el ala no están trabajando en gran medida porque permiten deformarse, y lo que está trabajando en mayor medida es cada una de estas zonas del alma, ¿ya? Si yo no tuviera esto, mi pandeo, que va a ocurrir en algún momento por un ciclado de carga y descarga, me hubiera tenido mayores puntales y por lo tanto hubiera fallado mucho antes. Estos atiesadores me permiten tener un comportamiento cíclico, que es lo que yo quiero, de gran disipación de energía en cada uno de los ciclos. Si se fijan acá, estos ciclos de histéresis son bastante grandes y bastante robustos, me permiten una disipación de energía
constante. Ya cuando llego a uno que es excéntrico, más en flexión, voy a empezar a ver estos comportamientos, ya no tengo tanto atiesadores, sino que me restrinjo a tener rótula en los dos extremos. ¿Alguna duda o consulta? Yo, profe, tengo una duda básica en realidad. Es con respecto a los ciclos de carga y descarga. Sí. Se supone que la descarga debería, el ciclo debería llegar a cero, pero acá está en negativo. Por eso, es que lo que pasa es que tú tienes, cuando tienes carga y descarga a grandes deformaciones, hay una deformación remanente que queda dentro de las deformaciones angulares, y por eso tienes que llegar, el ciclo de carga y descarga es una curva histerética, no hay un cierre. No sé si eso es lo que tú preguntas. Esto nunca va a volver a cero. Ah, claro, es más que nada porque no sabía si está incluido el efecto como el efecto plástico que se causa con las deformaciones. Sí, si tú te fijas, lo único que pasa acá es que esto está deformándose y queda una deformación remanente plástica, y después vuelve casi a la misma pendiente elástica que tenía inicialmente. Los ciclos de carga y descarga tienen casi la misma pendiente, que es la pendiente elástica, no hay una pérdida de rigidez en cada uno de los ciclos. Lo que hay es que a medida que el ciclo es mucho más grande, hay deformaciones más grandes, y por lo tanto la deformación remanente plástica que queda es mucho más grande dentro de mi sistema. ¿Ya? Y por Mm, eso uno ve estos ciclos de carga y descarga. Y por eso cuando uno analiza en una estructura, cuando ve esto, uno analiza cuáles son las deformaciones máximas que ve durante el ciclo de carga y descarga, y cuál es la máxima deformación remanente posterior, cuando yo voy después que haya ocurrido el terremoto dentro de mi estructura. ¿Ya? Y para terminar, un poco cómo son estos diseños, yo tengo que tener cuidado de que mis conexiones sean capaces de resistir todos los esfuerzos y todas las deformaciones plásticas o fluencias ocurran dentro del elemento link. Por lo tanto, yo tengo que diseñar mis diagonales, mis elementos, de forma tal de que ellos transfieran de buena forma las cargas internas dentro del sistema. ¿Ya? Y por último, el sistema, los últimos minutitos que les voy a pedir es para explicar el sistema de marcos arrostrados con pandeo restringido. ¿Cuál es la gracia de esto? Simplemente lo que diseñaron o lo que se especificó como un marco arrostrado o una diagonal arrostrada con pandeo restringido es que yo tengo una estructura formada por varias componentes. Tengo una especie de envolvente, que típicamente es una sección de acero cuadrada, ¿verdad? Que tiene algún tipo de material interno, ¿verdad? Un filling dentro, y en la parte central tiene un perfil de acero rectangular o una IN, cualquier cosa que yo quiera, pero internamente tiene un perfil. Y este perfil puede estar desprendido, ¿verdad? O no unido a este filling interno, o como puede estar unido. Ejemplo, el profesor Ricardo Herrera, en un proyecto que él tuvo, generó estos arreostres, y lo que tenía internamente era una goma, ¿ya? Un material como los que usan los aisladores sísmicos, y obviamente esa goma estaba amarrada o estaba pegada, ¿verdad? Y generaba un bonding, que es una unión con la sección de acero interna. ¿Ya? La mayoría de las veces cuando se usa algún tipo de concreto, esto está completamente separado. Es decir, este perfil puede moverse libremente internamente dentro de este casco o este envolvente de acero. ¿Cuál es la gracia de esto? Si yo estiro, como esto está separado, lo único que se va a estirar es la sección interna, porque esto está separado de esto, el envolvente de acero está libre, ¿verdad? Entonces yo tengo mi perfil de acero interno, y cuando yo estiro esto, lo único que se estira es esta porción que está adentro. Es solo esa sección, es lo que se estira libremente, ¿verdad? Ahora, cuando yo comprimo,
¿verdad? Esa sección se debería solo estar, esa es la sección que se está comprimiendo, pero ahora cuando ella se trate de pandear fuera del plano, ¿qué pasa? Empieza a golpear el relleno de hormigón o del material que esté dentro. Entonces lo que yo tengo es, restringo el pandeo en cada uno de los puntos. ¿Y qué logro con eso? Que ahora tengo un buen comportamiento en tracción como en compresión, porque voy a ser capaz de llegar a fluencia en compresión y en tracción dentro de mi sección, ¿ya? Y esta es la gracia de este arriostre de pandeo restringido, que me permite un buen comportamiento. Si uno ve esto, y esto tienen la unión porque permiten una rotación más simple, típicamente están generados en este formato, ¿verdad? Que es una rótula propiamente tal definida adentro que me permite un movimiento dentro de la sección, ¿ya? En estos casos permiten una conexión mucho mayor dentro de la sección porque se supone que no voy a tener un pandeo dentro de la sección y no voy a tener que desplazarme fuera del plano por pandeo, porque voy a estar restringiendo el arriostre completamente dentro de mi sección. Y esto me permite que cuando esto se estire, voy a estirar solo la sección interna y cuando se comprime, solo voy a comprimir la sección interna y las componentes, los pandeos que se producen van a ser solo internamente y van a chocar contra el relleno que yo tenga. ¿Y esto qué me permite? Si lo veo esto, no permite un pandeo porque estoy restringiendo y permite una carga y descarga cíclica completa de buena forma, ¿ya? Y genero estos ciclos grandes de disipación y puedo poner una sola diagonal en una dirección. Esta es la gracia de los arriostres de pandeo restringidos. Y se comportan de la misma forma y estos van a ser mis fusibles. La zona que fluye va a ser la diagonal. Me permite un cambio rápido porque son conexiones rotuladas que me permiten cambiar. Les agradezco el tiempo. No sé si tienen alguna duda y me disculpan si me extendí un poco, pero quería que no quedara en el aire esto, ya que hay una pregunta en la tarea que necesitábamos ver todos estos sistemas de acero. ¿Dudas? ¿Consultas? Por lo pronto ninguna. Genial. Entonces, si no hay más dudas o consultas, les agradezco a todos por haber asistido a clase, tomar el tiempo de venir y de participar en la clase para hacerla mucho más dinámica. Así que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, por mail o en el foro. Que estén bien. Igual, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe.